en el libro del profeta Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, le vamos a dar lectura a los versículos 7 y 8. Gloria a Dios. Amén. Leemos unidos estos dos versículos y así estaremos meditando en la palabra de nuestro Dios. Daniel, capítulo 7, versículos 7 al 8, dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados los 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Vamos a orar en esta hora. Bendito Dios y Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te damos las gracias porque nos concedes estar en este retiro espiritual de pastores. Te rogamos que nos enseñes tu palabra, que nos des la guianza, la dirección de tu Santo Espíritu. Háblanos en este momento, que seas tú el que nos enseñe. Bendito Padre, te damos gracias porque sabemos que tú lo harás, mi Dios, porque tú quieres enseñarnos y nosotros queremos aprender. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupen sus lugares, hermanos. El tema del cual vamos a estar hablando en esta mañana es el camino a la bestia. Ese es el tema que vamos a estar tratando, el camino a la bestia. Quizá para algunos les parezca un poco raro, pero aquí está en la Biblia, nos habla acerca de esta bestia. En el Nuevo Testamento, la palabra bestia viene del griego deserión, que quiere decir animal salvaje o animal peligroso. De manera que cuando hablamos acerca de la bestia, la Biblia refiere a ella que es un animal salvaje, un animal peligroso. Este nombre se usa para hablar de un ser real que aparecerá durante la gran tribulación. La bestia se va a manifestar en el periodo que conocemos como la gran tribulación, que es después del arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Juan se refiere a él en una de sus epístolas con el nombre de Anticristo. Es decir, cuando la Biblia nos habla de la bestia, se está refiriendo también a lo que se refirió Juan como el Anticristo. Vamos a leer lo que dice la Biblia en la primera epístola del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, que dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y también el capítulo 4, versículo 3 nos dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Va a venir en una forma personal, pero ahorita el espíritu del anticristo o el espíritu de la bestia ya está obrando en el mundo. El apóstol Pablo en sus epístolas le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición o también el inicuo. Esto lo leemos en la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses,
Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 8. Segunda a Tesalonicenses 2, 3 y 8. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces se le llama el anticristo, el hombre del pecado, el hijo de perdición. Pero en el libro de Daniel encontramos este título, como se le conoce como la bestia. Al igual que Daniel, el apóstol Juan en el Apocalipsis empleó esta palabra bestia. Ya leímos Daniel 7, 7 y 8. Ahora leemos Apocalipsis 13, 1. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La Biblia nos dice que esta bestia va a surgir de la arena del mar, es decir, de la muchedumbre de gentes. El propósito de este estudio es saber cómo la palabra de Dios se está cumpliendo y saber que la venida de Cristo está cerca. Consideremos 3 aspectos en los cuales Satanás está trabajando, preparando el terreno también para la aparición de la bestia, para que la gente lo reciba sin temor. El diablo ha estado trabajando. El diablo ha estado obrando en el mundo, preparando el terreno para que cuando aparezca la bestia, para que cuando venga el anticristo, la gente lo reciba. Él mismo dijo, Jesús, hermanos, en San Juan capítulo 5:43, San Juan 5:43, vamos a leer las palabras del Señor. Dice así: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Señor Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero, hermanos, dice la Biblia que un día va a venir el anticristo, la bestia, y a ese sí la gente lo va a recibir con los brazos abiertos. Vamos a ver 3 aspectos en los cuales podemos ver cómo se está preparando el camino para la bestia, para el anticristo. Vamos a ver en esta hora, en primer lugar, veamos en el aspecto político cómo el diablo está trabajando para la aparición de la bestia. Volvemos nuevamente a Daniel capítulo 7, versículo 7 y 8. Daniel 7, 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. La Biblia nos habla que Daniel tuvo una visión donde vio 4 bestias. Pero a Daniel le impresionó más, o se impresionó más por la cuarta bestia que subía del mar, es decir, de la muchedumbre de gentes. Estas bestias son seres humanos que personifican reinos. Y como sabemos, la cuarta bestia
estaba tipificando aquí al Imperio Romano. Sabemos cómo el Imperio Romano devoraba y desmenuzaba a sus adversarios cuando lograba conquistar alguna ciudad, alguna nación. No preservaba lo que había en aquella nación, sino que lo hacía pedazos, lo destrozaba. Es el Imperio Romano. La crueldad romana se veía en que conquistaban no para conservar algo, sino para destruir todo a su paso. La Biblia nos habla que en la gran tribulación habrá 10 cuernos, es decir, 10 reyes. 10 reyes que van a surgir, hermanos, durante la gran tribulación. Nunca el Imperio Romano en el Imperio Romano nunca se dieron 10 reyes simultáneos. Esto va a ocurrir durante la gran tribulación, porque algunos dicen que esto ya se cumplió, pero nunca, hermanos, ha habido 10 reyes simultáneos a la vez. Esto ocurrirá durante la gran tribulación. Estos 10 reinos tendrán su sede en Roma, y el cuerno pequeño que habla aquí en Daniel se refiere al anticristo. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 7, versículos 23 y 25. Daniel 7, 23 y 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Hace tiempo era impensable que se cumpliera esta profecía. Las naciones de Oriente como de Occidente son tan diferentes, con diferentes ideologías, diferentes formas de gobierno, diferentes costumbres. Pero si nosotros analizamos, hermanos, la visión que tuvo Nabucodonosor, cuando dice que vio una imagen grande y espantosa, en los pies de aquella imagen que vio Nabucodonosor, dice que era hierro mezclado con barro. Y en la explicación que Dios le mostró a Daniel, para que la explicara también a Nabucodonosor, le dijo, hermanos, que así como el hierro no se puede mezclar con el barro, así también en los últimos tiempos las naciones estarían unidas mediante alianzas. Iba a haber alianzas, aunque no se iban a llevar entre ellas las naciones, pero iban a ser alianzas, y de entre esa alianza que va a haber, hermanos, la Biblia dice que allí va a surgir el anticristo. Podemos ver, hermanos, cómo en estos últimos tiempos hay muchas alianzas. Por ejemplo, Oriente no se lleva con Occidente. Los musulmanes no se llevan con Occidente por las distintas ideas religiosas que tienen. Sin embargo, podemos verlos juntos cuando están en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Cómo todas estas naciones están en esa alianza. Existe la Unión Europea. Recientemente estamos viendo constantemente en las noticias cómo ha surgido el Estado Islámico, y ya no nada más con naciones orientales. Podemos ver cómo gente, por ejemplo, del Reino Unido están yendo, hermanos, hasta Medio Oriente para unirse al Estado Islámico, y cómo han matado miles de cristianos. Y también han hecho, hermanos, muchas atrocidades en aquellas naciones. Se están uniendo mediante alianzas. Y la Biblia nos habla que en la gran tribulación estará esta alianza de 10 reyes, y le van a dar la autoridad
le van a dar el gobierno al anticristo. Vamos a leer lo que dice Daniel 2, 40 al 43. Daniel 2, 40 al 43 dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y vemos así cómo se están uniendo las naciones por medio de alianzas. ¿Por qué? Porque se está preparando el camino a la bestia. Para ganarse a la gente, la bestia será un hombre muy carismático y un gran orador. De tal manera que va a convencer, va a tener esa palabra de convencimiento para que la gente lo siga, para que las naciones, los gobiernos lo sigan. Daniel capítulo 7, versículo 8, así nos lo dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados los 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Lógicamente que la bestia tendrá un poder satánico para convencer a la gente. La Biblia nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 11 y 12: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El anticristo, que es la bestia, tendrá esa elocuencia para hablar a las masas, a las multitudes. Y basta ver ahora cómo la gente que promueve leyes contra la palabra de Dios es la que más fama tiene. Si usted se para en un zócalo o en una plaza a predicar, la gente lo va a rechazar y a lo mejor hasta le prohíben. Pero si viene una persona hablando de temas que vayan en contra de la palabra de Dios, la gente le aplaude. Y esa es la gente más popular en estos tiempos. Los políticos que hablan a favor del aborto son los que tienen más votos. Los políticos que hablan a favor del homosexualismo son a los que la gente aplaude más. Aquellos gobiernos que promueven la legalización de la marihuana, esos son los gobiernos que a la gente les gusta. ¿Por qué? Porque el diablo tiene influencia en las mentes de los hombres. El diablo está ejerciendo su dominio en el corazón y en la mente del hombre, y está preparando todo para que cuando venga la bestia, la Biblia dice que la bestia tratará de cambiar las leyes. Vamos a ver lo que dice Daniel 7:25. Nuevamente dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Si algún político dijera que es cristiano, seguramente que la gente lo iba a criticar.
aplicar. Pero si alguna persona se declara atea, entonces la gente le aplaude. Y eso es lo que sucederá también con la bestia. El enemigo ha estado preparando este terreno. También la Biblia nos habla que la bestia será un gran conquistador y prometerá un gobierno de paz. Y hermanos, si algo busca la gente, las naciones, es precisamente que haya paz. Vemos las noticias y dicen, ¿por qué en Tierra Santa hay guerras? Queremos que haya paz, que ya no haya guerras, que se acaben las guerras y que haya paz. Pues precisamente el anticristo prometerá la paz. Él dirá que va a arreglar el problema en Medio Oriente y la gente lo va a recibir, lo va a aceptar. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. Primera Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Entonces, hermanos, Él prometerá una paz falsa. El anticristo hará guerra contra el pueblo judío. Esto va a ser el anticristo. Y bueno, vamos a ver Daniel 7:21. Y veía yo que este pueblo hacía guerra contra los santos y los vencía. Cuando habla aquí en Daniel de los santos, se está refiriendo al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y es bien sabido por todos que la nación judía ha sido y es aborrecida por muchas naciones. De hecho, el Estado Islámico, eso es lo que quiere, que Israel desaparezca. Quieren desaparecer a Israel del mapa, quieren destruir a los judíos. Hemos sido lectores, ¿verdad?, de cómo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando mataron a 6 millones de judíos en Alemania. Y no solamente en Alemania, en Rusia, en muchas naciones, en España, han perseguido a los judíos, los han matado. Y hermanos, aún aquí en América Latina hay gobiernos, hay gobernantes que aborrecen al Estado judío, como es el caso de Venezuela, cuando Hugo Chávez decía que aborrecía a Israel y que lo maldecía desde lo más profundo de sus entrañas. Esto le costó la vida, porque precisamente murió por un cáncer en sus entrañas. Porque, hermanos, dice la Biblia, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Hermanos, entonces vemos cómo el pueblo judío es aborrecido y este odio, aborrecer hacia el pueblo judío va creciendo cada día más, no se ha acabado. Ese odio no solamente estaba durante la Segunda Guerra Mundial o antes, no. Podemos ver, hermanos, en las redes sociales cómo la gente en todas las naciones, aún aquí en México, culpan a Israel de todos los males. Aborrecen a Israel, aborrecen al pueblo judío. Pero nosotros, la iglesia, hermanos, oramos por el pueblo judío porque sabemos que es el pueblo de Dios. Y si oramos por el pueblo judío, hermanos, es porque la palabra del Señor dice que Dios nos bendecirá si nosotros bendecimos al pueblo judío. Si nosotros pedimos a Dios que el Señor los bendiga, hermanos, también Dios nos bendecirá a nosotros. Bendito sea su nombre. Entonces vamos viendo cómo la bestia se está preparando todo para que cuando llegue toda esta plataforma esté lista y él pueda llevar a cabo el plan de Satanás. Satanás le dará toda su autoridad a la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Apocalipsis
capítulo 13, versículo 1 nos dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis 13:2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Dice la Biblia, hermanos, que estos reyes le darán autoridad a la bestia. Algunos dicen que es la Unión Europea, otros, como hemos escuchado en estudios anteriores, nos han dicho que serán naciones del Medio Oriente. Lo cierto es, hermanos, que estos 10 reyes que surjan, dice que le van a dar toda la autoridad y poder a la bestia. El diablo hará esto para pelear contra Cristo, pero la Biblia dice que el Cordero los vencerá. Bendito sea su nombre. Apocalipsis 17:14 nos dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces por esto el diablo es que está preparando todo, porque el diablo va a utilizar a este personaje diabólico para que luchen contra Cristo. Ese es su plan: pelear contra Cristo, pelear contra los santos, contra el pueblo escogido de Dios. Pero la Biblia dice que el Cordero los vencerá. Esto es en relación a lo político. El enemigo ha estado trabajando para preparar todo. Ahora veamos el segundo aspecto, que es el aspecto económico. ¿Cómo se está preparando todo para la llegada de la bestia? ¿Cómo es que la bestia tendrá el control económico del mundo? Bueno, esto será a través del implante de un microchip en la mano derecha o en la frente. Este microchip o marca tendrá información personal. Todos sabemos, hermanos, cómo ahora en la nanotecnología guarda muchísimos archivos, miles, millones de archivos, hermanos. Esta marca, hermanos, tendrá información personal de cada individuo y será una identificación sin la cual no se podrá comprar ni vender. Además, las personas que tengan esta marca podrán ser localizadas donde quiera que se encuentren. Ya de por sí, hermanos, los gobiernos nos espían. Si alguno piensa que el gobierno o que nadie sabe lo que escribimos a través de mensajes en internet, eso no es cierto, hermanos. El gobierno sabe todo lo que escribimos. Todavía no hay leyes que restrinjan al gobierno de que pueda, hermanos, meterse en nuestra información personal. No hay nada, hermanos, secreto. El gobierno sabe todo. El gobierno tiene acceso a internet, él sabe todas las cosas, e incluso Estados Unidos espía a la gente a través de los juegos de video. Eso está bien sabido. Por ejemplo, Angry Birds y otros juegos más, hermanos, que tenemos en los celulares, que ya vienen en los celulares ya de por sí. Hermanos, los usa Estados Unidos para copiar información, para espiar a todas las personas, de manera que todos, hermanos, estamos bajo la luz
del gobierno. Todo esto se está preparando. ¿Por qué? Porque en el tiempo que venga la bestia, que aparezca la bestia tendrá un control absoluto de la economía mundial. Podemos ver, hermanos, cómo los gobiernos en estos tiempos le temen a las crisis financieras. Es por eso que la Unión Europea tiene su propia moneda, el euro. Y en este año ha surgido también ya la Unión Económica Euroasiática. Estará en funciones con la inclusión de Rusia, Kazajistán y Bielorrusia, y con la posible anexión de Armenia y Kirguistán. Con las tres primeras naciones, la Unión Económica Euroasiática tendrá 170 millones de habitantes que usarán una moneda única en un lapso de 5 a 10 años. Es decir, hermanos, que también Rusia, junto con otras naciones, ya van a tener, al igual que la Unión Europea, también su propia moneda. Y esta inquietud no solamente la vemos en Oriente Medio o en Occidente, en Europa, sino que también esta inquietud ya está en Latinoamérica de hacer una moneda. Y China, hermanos, también podemos ver cómo su poderío económico va creciendo. ¿A qué nos está llevando todo esto? A que va a llegar el momento que con la globalización no solo habrá una sola moneda, sino que todo va a ser, hermanos, por medio de la tecnología. Es decir, será un dinero electrónico. Sabemos que todas las transacciones se hacen, hermanos, por medio de la computadora, del internet. Sabemos ahora que la reforma de Hacienda también, ahora ya las facturas ya no son en papel, ahora le piden factura electrónica. A los trabajadores ya no les pagan con dinero en sí, sino que ahora tienen que ir con su tarjeta. Todo lo cobran con tarjeta, el seguro con tarjeta, la leche con tarjeta, algunas tortillerías con tarjeta, bueno, todo con tarjeta. ¿Por qué? Porque esto es la preparación para cuando llegue el anticristo. Anteriormente, hermanos, la gente decía, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto de que se van a poner una marca en la frente o en la mano derecha? Y la gente decía, pues con que no me deje sellar. Pero hermanos, esto la gente lo va a ver tan natural que no les va a asustar, no les va a causar miedo, no les va a causar terror, porque va a ser algo para ellos tan natural, hermanos. Y vemos cómo se está preparando. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18. Apocalipsis 13, 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y el número es 666. Y esto, hermanos, cada día vemos que se está preparando para que se llegue el momento. Y la gente no le va a dar miedo, al contrario, la gente va a aplaudir estos avances tecnológicos que habrá. Y bueno, lo verán como algo bueno, para que ya no haya más crisis económicas en el mundo, para que ya no tengan miedo de que los vayan a asaltar o que vayan a hacer fraudes. Todo lo va a controlar el anticristo por medio de la marca de la bestia, y así es como se va a regir el mundo en los tiempos de la gran tribulación. Ahora pasemos al tercer aspecto, que es el aspecto religioso. Para esto vamos a leer 2 Tesalonicenses
2:7. Segunda Tesalonicenses 2:7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Nos dice claramente la Biblia que ya está operando el misterio de la iniquidad. Mucha gente dice, bueno, he escuchado algunos predicadores que dicen que será el rey de España, el anticristo, pero esto no es así, hermanos. La Biblia, el mismo apóstol Pablo dice que es un misterio. No se sabe a ciencia cierta quién va a ser el anticristo, porque es un misterio y no puede aparecer mientras esté la iglesia del Señor aquí en la tierra. No se puede manifestar el anticristo. Sí está accionando el espíritu de Satanás, el espíritu del anticristo está trabajando, preparando todo. Por eso es que se le puso este tema al estudio, el camino a la bestia, para que nos demos cuenta cómo el enemigo está trabajando, cómo el enemigo está preparando el terreno para que cuando venga la bestia, hermanos, todo esté preparado. El espíritu del anticristo ya está preparando todo, pero cuando aparezca la gente lo reciba. El apóstol Juan dijo que está actuando también a través de las sectas. Estamos viendo ahora el aspecto religioso. A través de las sectas también el enemigo está trabajando, el diablo está trabajando. Primera de Juan 2:18. Vamos a ver cómo está trabajando el enemigo. Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, es una verdad, el anticristo va a venir. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ya está accionando. Puesto que en la gran tribulación habrá una sola religión, el diablo está buscando precisamente unir a todas las religiones y está construyendo una superiglesia, entre comillas, claro. Es por eso que vemos al movimiento ecuménico trabajando fuertemente, a la nueva era trabajando en este aspecto religioso, y por eso vemos cómo toman o buscan personas en el ámbito cristiano famosas que tienen influencia en la comunidad cristiana. Ya por eso vemos cómo han logrado convencer a Marcos Witt, como él de su propia boca dijo: voy a buscar un nuevo camino. Este camino que llevaba ya lo aprendí, pero ahora quiero tomar otro camino. Y cuando hace esta declaración, está dando una conferencia donde a su lado están sacerdotes con él. ¿Por qué? Porque es una persona que pues la gente cristiana la seguía mucho, les gustaban sus alabanzas, la tenían un buen concepto, pero se la han ganado. ¿Para qué? Para que también arrastre a gente y la gente se confunde y se la lleve. Podemos ver otro cantante, Alex Campos. La juventud tiene mucha influencia en la juventud y mucha gente lo sigue, y sin embargo vemos como este muchacho pues ha estado en el Vaticano. También otro cantante, Jesús Adrián Romero, él, si ustedes notan en sus cantos, ya no mencionan a Dios, ya no mencionan a Cristo, hacen canciones, porque ya son canciones donde ya no se glorifica el nombre del Señor, sino que incluso hay canciones que se ven, hermanos, sus temas ya muy ecuménicos, donde hablan que hay que estar unidos todos, que no hay que estar divididos.
pero la Biblia dice claramente, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. La palabra del Señor dice, si alguno viene a vosotros con diferente doctrina, no le recibáis ni le digáis bienvenido, porque el que le recibe participa de sus malas obras. No solamente cantantes, sino también pastores, evangélicos, entre comillas. Cuando nombraron a este nuevo Papa argentino, algunos pastores, como Luis Palau, felicitando al nuevo Papa y que iba a orar por él, y que Dios lo bendiga y que Dios lo ayude. Otro, bueno, aunque de por sí ya sabemos que es hereje, Benny Hinn, igualmente cuando murió el Papa Juan Pablo, fue a su funeral y se hincó ahí ante el cuerpo del Papa. Igualmente cuando entró este nuevo Papa, felicitándolo. Otro escritor y pastor, a lo mejor muchos ya hemos leído su libro, tenemos libros de este pastor, Ricky Warren también, felicitando al nuevo Papa y orando por él y pidiéndole al Señor que lo bendijera. Y todo esto, hermano, nos habla de cómo el enemigo está trabajando, cómo mucha gente se está uniendo a este movimiento ecuménico. La apostasía, hermanos, es el camino a la bestia. El que la iglesia, el que muchos creyentes estén apostatando, nos habla del camino a la bestia. Esto lo leemos en 2 Tesalonicenses 2:3. 2 Tesalonicenses 2:3. Porque, 2 Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y es lo que estamos viendo en estos tiempos. Nos preguntamos por qué tantas iglesias, tantos pastores que predicaban la sana doctrina, que predicaban el evangelio verdadero y sano de Cristo, ahora se han ido tras las herejías, se han ido tras el error. Esto nos habla de una cosa, que muchos están cayendo en la apostasía, es decir, están abandonando su fe, están negando su fe, están negando sus creencias, están abandonando los principios de la palabra del Señor por seguir corrientes nuevas, corrientes de doctrina nuevas, hermanos. Miembros, pastores, iglesias han apostatado de su fe. La Biblia nos dice, hermanos, en cuanto al aspecto religioso también, que la bestia contaminará el templo y suspenderá el sacrificio diario y pondrá la abominación desoladora de la cual habló Daniel. Vamos a ver Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahora Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado y se derrame sobre el desolador. Por la historia sabemos que Antíoco Epífanes profanó el santuario, levantando una imagen y también sacrificando un cerdo, ¿verdad?, dentro del santuario, lo profanó. Pero esto solamente es una sombra y figura de lo que va a ser el anticristo. El anticristo va a irrumpir y va a entrar en el santuario de Dios. Para esto, claro está, el templo de Jerusalén tiene que ser reconstruido.
Actualmente el templo, o donde estaba el templo, hermanos, está construida la mezquita de Omán o la cúpula de la roca. Es un territorio que tienen los musulmanes. Pero hay en la comunidad judía, en la actualidad, hermanos, estaba viendo un documental de los judíos, y ellos, hermanos, ya tienen construidos todos los utensilios del templo, todos los utensilios de oro, el candelabro, todo lo que había del antiguo templo, hermanos, hace cientos de años, hace siglos, hermanos, ya los tienen fabricados. Ellos están esperando la primera oportunidad que haya. Ellos esperan que el templo sea derribado, ya sea por la mano de Dios o en algún momento recuperarlo. Ellos ya tienen todo preparado, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla que el templo va a ser reconstruido. Y cuando sea reconstruido, precisamente en los tiempos de la gran tribulación, hermanos, el anticristo entrará al templo y lo va a profanar. Dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2:4, Segunda a Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La bestia, la gran bestia, junto con la otra bestia, que es el falso profeta, podrán hacer señales y prodigios mentirosos. Hermanos, al Papa Juan Pablo II, para canonizarlo, se le atribuían 2 milagros que yo dudo mucho que se hayan llevado a cabo. Y sin embargo, ¿cómo la gente los adora, los idolatra, los venera, incluso le piden más que a Dios? Imaginen ustedes cuando venga la bestia, cuando venga el falso profeta, se le va a conceder, dice que hacer descender fuego del cielo, y va a hacer grandes prodigios mentirosos, va a hacer señales. Dice la Biblia, 2 Tesalonicenses 2:9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La bestia va a ser adorada por los moradores de la tierra. ¿Ustedes creen que la gente lo va a adorar? Claro que sí. Fíjense, estaba viendo una noticia donde en Venezuela hay una iglesia que ya le hicieron a Hugo Chávez, San Hugo Chávez, y le piden y le oran a Hugo Chávez. En Argentina, la iglesia maradoniana, tienen un templo a Maradona y se casan también por Maradona y bueno, todo lo de Maradona. La gente es idólatra, ignorante y ciega. Y podemos ver cómo adoran a hombres, pecadores, perversos, que ni siquiera se pudieron salvar ellos mismos. La Biblia nos dice que la bestia va a ser adorada, va a ser venerada, la gente se va a postrar ante ella o ante él y lo van a adorar y lo van a venerar. Vemos lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La Biblia nos enseña, hermanos, que la bestia va a sufrir, no sé si un atentado, no sé qué, pero dice la Escritura que tenía una herida mortal y esta herida mortal va a ser sanada.
¿Por qué? Porque vemos cómo el diablo siempre imita o quiere imitar a Dios. Así como Dios le dio toda la autoridad al Hijo y lo resucitó, también el dragón, Satanás, le va a dar su autoridad a la bestia para que sane y para que se levante la gente, se admire y crean en él. La bestia va a ser adorada por los moradores de la tierra. Vemos cómo la gente se postra ante un hombre, ante un papa, y eso que no hace milagros. Imaginen el anticristo, él cierra milagros. La imagen de la bestia va a ser adorada, pues se le va a infundir una vida diabólica. Ustedes saben, hermanos, que hay una imagen del Papa en todos los países. Hay una imagen del Papa. Pero el anticristo, hermanos, dice que se le va a hacer una imagen también a él. Se le va a hacer una imagen al anticristo que va a estar en todo lugar. Y dice que la imagen va a hablar por obra de Satanás. Ya de por sí sabemos que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Porque siempre donde hay una imagen, donde hay una escultura hecha por manos de hombres, que es venerada, que es adorada, ahí está, hermanos, un demonio que está siendo adorado. Y en la gran tribulación, cuando se manifieste la bestia, se le va a hacer una imagen, y esta imagen va a hablar y va a mandar que todo mundo le adore, y el que no le adore debe de ser muerto. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La imagen de la bestia va a ser adorada. La gente ahora adora hasta la muerte. Alguno dice: ay no, qué miedo. Pero a la gente no le va a dar miedo. Porque si en este tiempo no le da miedo tener una muerte que sabemos que es algo satánico, que es algo diabólico, que es algo abominable, que es algo asqueroso, tener ese muñeco allí en una casa es algo que hasta da asco. Y hermanos, la gente le pone nombre, la gente le habla con cariño, la gente le adora. Y hay gente que tiene 2, 3. Yo tengo una vecina que tiene una. Y bueno, ya se le dijo, ya se le habló de la palabra de Dios, pero ella no quiere dejar eso. Porque ellos piensan que les hacen milagros, pero la Biblia dice en Isaías: por cuanto hiciste convenio con la muerte y con el Seol, así vendrá el turbión sobre vosotros y no escaparán. La gente piensa que porque hacen pacto con ella no les va a pasar nada, pero el diablo es mentiroso, el diablo es un engañador. Tarde o temprano el diablo se cobra, y tarde o temprano dice que la paga del pecado es la muerte. El único que puede librar de la muerte, hermanos, es Jesucristo. Él es el único que nos libra de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Bendito sea el Señor. ¿De qué sirve, hermanos, saber todo esto que estamos viendo? En primer lugar, todo esto que hemos visto hasta ahora nos habla de la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Y nada ocurrirá sin la voluntad de Dios, nada ocurrirá sin la voluntad del Señor. Es el Señor el que ha trazado el plan de la historia de la humanidad. Dios tiene el control de todas las cosas. Pero también, en segundo lugar, esto nos ayuda a saber en qué tiempo de la profecía estamos viviendo. ¿En qué tiempo de la profecía vivimos? ¿Para qué? Para que estemos preparados, hermanos. Para que nos preparemos. Claramente vemos que Dios es fiel a su palabra y que Cristo viene pronto. El propósito de Dios al dejarnos todo esto que hemos visto y más que no hemos visto, hermanos, es para que usted y yo nos preparemos. Es para que nos pongamos a cuentas y escapemos de las cosas que vendrán. Hay quienes no creen en el arrebatamiento de la iglesia y enseñan a la congregación y les dicen y los preparan, dicen:
Ustedes no se dejen sellar por la bestia. Hermanos, nosotros no andamos predicando eso, porque nosotros creemos que no vamos a estar aquí en la tierra cuando el anticristo se manifieste. Pues la Biblia nos dice que Cristo vendrá por su iglesia y nos llevará para que escapemos de los juicios que vendrán sobre la tierra y de las plagas que sufrirá la tierra, y aún, hermanos, la misma bestia sufrirá las plagas en el tiempo de la gran tribulación. En conclusión, hermanos, veamos que la bestia será hecha pedazos por nuestro Señor Jesucristo. La bestia será derrotada por nuestro Salvador. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículo 11. Daniel capítulo 7, versículo 11 dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado para ser quemado en el fuego. Bendito sea nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, dice así: entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando la bestia, cuando el anticristo se manifieste, también, hermanos, y que dice que el anticristo haga guerra contra los santos, entonces, hermanos, el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, visiblemente. El Señor vendrá, hermanos, y dice que matará al anticristo, al inicuo, con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Y el anticristo, en la bestia, será lanzado al lago de fuego junto con el falso profeta. Ellos son los que van a estrenar el lago de fuego. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y nosotros somos de los que estamos con el Cordero, bendito sea el Señor. Y el Cordero dice que tomará al anticristo. Vamos a ver Apocalipsis 19, versículos 19 y 20. Apocalipsis 19, versículos 19 y 20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aleluya. Nosotros no estaremos en la gran tribulación, pues antes el Señor vendrá por su iglesia, y cuando el Señor venga seremos testigos de la victoria de Cristo sobre el mal. Hermanos, nos estamos preparando para la venida del Señor. El diablo está trabajando duro, no solamente allá afuera en la política, no solamente con los grandes empresarios. El diablo también está trabajando duro, queriendo meter cizaña en la iglesia, queriendo meter el error, queriendo engañar a la iglesia. Por eso es necesario, hermanos, que estemos orando, que estemos velando, vigilantes. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Biblia que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Pero nosotros, hermanos, la iglesia, dice la Biblia, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Preparémonos, hermanos, no para la gran tribulación. Preparémonos para el arrebatamiento de la iglesia. Preparémonos para cuando Cristo venga, hermanos.
Esto que vimos hoy lo van a ver, lo van a experimentar los que se queden en la gran tribulación. Pero nosotros no nos quedaremos si permanecemos fieles en el camino de Dios. Sigamos adelante, hermanos, y esforcémonos y sigamos predicando la palabra del Señor para que la gente, hermanos, que no conoce a Cristo lo pueda conocer y escape de los juicios que vendrán sobre el mundo entero. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar, dando gracias por la palabra del Señor. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude para permanecer fieles en su camino. Te damos gracias, Padre Santo, por la palabra que ha sido predicada, Señor. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado esta mañana. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a estar fieles, a estar vigilantes, no solamente de nosotros, sino de lo que está ocurriendo en el mundo. Estar listos, estar preparados, Señor, y no dejarnos engañar por el enemigo, Señor. Guarda nuestra alma, guarda, Señor, nuestro corazón. Bendícenos, Jesús. Derrama de tu presencia, derrama de tu Santo Espíritu, Señor, y ayúdanos, Señor, a escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga por su iglesia. Gracias, Señor, por este estudio. Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, así de lugar. El Señor, bueno, ¿cómo estamos nuestro hermano? Que el Señor le bendiga. Vamos a tener un pequeño devocional con nuestra hermana Ramona Cisneros y después